La Marina de los Estados Unidos fue, francamente, esencial para la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. La guerra en el Pacífico fue en gran parte una operación de la Marina de los Estados Unidos, pero incluso en Europa, el Reino Unido y la Unión Soviética probablemente habrían sido derrotados si no fuera por el papel esencial de la Marina de los Estados Unidos al asegurar las líneas de suministro. Las grandes invasiones anfibias de la Segunda Guerra Mundial solo fueron posibles gracias a la flota anfibia y al apoyo logístico de la Marina de los Estados Unidos. Pero la Marina en sí realmente solo fue posible gracias a la visión y la habilidad política de un congresista que creció muy lejos del mar. Puede que nunca hayas escuchado su nombre, o si lo hiciste, no tenías idea de lo que hizo, pero sin Carl Vinson, el mundo y ciertamente la Marina de los Estados Unidos podrían haber sido muy diferentes. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, el objetivo era dejar tan incapacitada a la flota estadounidense que Estados Unidos no pudiera bloquear su conquista de las Indias Orientales, neerlandesas y Malaya. El ataque japonés hundió o dejó fuera de combate a 8 acorazados estadounidenses, la gran mayoría de los buques capitales de Estados Unidos en el Pacífico, además de causar daños significativos a cruceros y destructores y destruir cientos de aviones. Pero no resultó exactamente como Japón lo había planeado. Solo un año después del ataque, y a pesar de las pérdidas sufridas en los combates de 1942, la flota de buques de guerra de superficie de Estados Unidos había aumentado en casi 60 barcos. El 31 de diciembre de 1942, el USS Essex, el portaaviones más avanzado de la época y el primero de una impresionante clase de 24 barcos, fue puesto en servicio. Para finales de diciembre de 1943, la flota de buques de guerra de superficie de Estados Unidos era casi 3 veces mayor que la que tenía el 7 de diciembre de 1941, incluyendo 19 portaaviones de flota y 35 portaaviones de escolta, mientras que 6 de los 8 acorazados hundidos o dañados en Pearl Harbor habían regresado al servicio. En su mayoría estaban obsoletos, reemplazados por los acorazados de las clases South Dakota y Iowa. Para el final de la guerra, la Marina de los Estados Unidos había crecido de aproximadamente 740 barcos activos a más de 6.700 barcos activos. Para el final de la guerra, la Marina de los Estados Unidos tenía más barcos grandes que todas las demás armadas del mundo juntas. Pero el desarrollo naval toma muchos años. ¿Cómo pudo Estados Unidos responder tan rápido? Porque la Marina que ganaría la guerra ya estaba en construcción antes de que comenzara la guerra. Y eso fue en gran parte gracias al congresista de Georgia, Carl Vinson. Vincent asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad Mercer y fue admitido al ejercicio de la abogacía en 1902. Se desempeñó como fiscal del condado, miembro de la Cámara de Representantes del Estado de Georgia, y como juez del Tribunal del Condado de Baldwin antes de postularse para el Congreso en una elección especial en 1914. Al ganar la elección fácilmente, fue, apenas antes de cumplir 31 años, el miembro más joven del Congreso en ese momento. Andrea Honaker señala en el sitio web de noticias de la Universidad Mercer, The Dan, que antes de unirse al Congreso en 1914, Vincent nunca había estado en Washington, D.C. Vincent continuaría sirviendo como representante del 10º y luego del 6º Distrito Congresional de Georgia durante 50 años y un mes. En ese entonces un récord, aunque desde entonces ha sido superado. James F. Cook escribe en la Nueva Enciclopedia de Georgia, competente y trabajador, se convirtió en una figura habitual en el Congreso. Después de derrotar al ex líder populista Thomas E. Watson en 1918, rara vez enfrentó oposición. Vinson tuvo tanto éxito porque sirvió a su distrito y a su ciudad más grande, Macon. Una edición de 1935 del Macon, Georgia News, señala que Vinson había conseguido muchos proyectos de ayuda laboral, y que fue gracias a sus esfuerzos que las oficinas centrales de las corporaciones regionales de crédito agrícola, las oficinas centrales de la Organización de Préstamos para Semillas y las oficinas centrales del Servicio de Reclutamiento Naval para Georgia y Florida fueron trasladadas a Macon, así como las oficinas centrales del Servicio de Reclutamiento de Infantería de Marina para todo el territorio sureste. Vinson fue, según informó la noticia, responsable de conseguir los fondos para el magnífico puente de Spring Street en Macon y de establecer el cercano monumento nacional Ocmulgee, ahora Parque Histórico Nacional Ocmulgee Mounds. Vinson incluso se aseguró de que la nueva dirigible, rígido de la Marina, el orgullo de la Marina, fuera nombrada USS Macon. Vinson fue, opina el periódico, el único representante en el Congreso que tuvimos en 40 años que siquiera sabía que Macon estaba en el mapa. Los georgianos llegarían a referirse a él durante su larga carrera como Tío Carl.
Este tipo de logros son los que uno esperaría de un congresista local, y sin duda tuvieron que contribuir a que fuera reelegido 26 veces consecutivas. Pero Vincent no era un fanfarrón. Más bien, como señala Cooks, era un hombre modesto de gustos sencillos. Vincent evitaba los reflectores y cumplía tranquilamente con su deber. Pero el legado más notable de Vincent no fue lo que consiguió para su distrito, sino algo bastante alejado de su región sin salida al mar en Georgia. Vincent se hizo conocido entre las Fuerzas Armadas como el almirante por su apoyo inquebrantable a la Marina. El 27 de mayo de 1916, habló en el Pleno de la Cámara, abogando por la Ley Naval de 1916. Llamada la Ley de la Gran Marina, la ley se promulgó en medio de la guerra en Europa. Pero la ley no era tanto una preparación como un reconocimiento de que Estados Unidos necesitaba barcos más grandes para proteger sus intereses en un mundo cada vez más peligroso. En su apoyo al proyecto de ley, Vincent enunció por primera vez su visión sobre la preparación militar que caracterizaría su carrera en el Congreso. Soy un enemigo de la guerra y un amante devoto de la paz. Pero, señor presidente, en mi hora de reclusión y estudio, he sostenido, en la medida de mi humilde capacidad, la lámpara del pasado ante el rostro del futuro. Y llamo a Dios como testigo de que sería un traidor y desleal a mi conciencia y al pueblo que me ha honrado con su voto, y a los 100 millones de ciudadanos estadounidenses de la República, a quienes usted, yo y mis demás colegas representamos en este órgano legislativo más grande de la tierra. Si no lo hiciera, no proclamaría, hasta donde mi voz alcance, que estoy plenamente convencido y entiendo que la paz que se busca a veces debe conquistarse luchando. Que para ser preservada debe ser vigilada y protegida, y que para ser protegida debe estar rodeada de barreras inexpugnables. La afinidad de Vincent por la Marina era sorprendente. Creció en la ciudad de Milledgeville, en el centro de Georgia, lejos del océano. Nunca sirvió en la Marina. Ni siquiera había visto un portaaviones antes de servir en el Congreso. Y aún así, su apoyo a las Fuerzas Armadas y la defensa nacional era inquebrantable. En su segundo mandato, Vincent buscó ser nombrado en el Comité de Asuntos Navales. Cook explica que, convencido de que era absolutamente necesario aumentar el gasto en defensa nacional, creía que este comité le proporcionaría el espacio necesario para presentar sus puntos de vista. Al servir en el comité durante toda la Gran Guerra, se hizo amigo y partidario del influyente subsecretario de la Marina, Franklin Delano Roosevelt. La ley de 1916 tenía como objetivo construir, en un periodo de 10 años, la marina más grande del mundo, incomparablemente superior a cualquier otra. Pero con la entrada de Estados Unidos en la guerra, las prioridades cambiaron. Gran parte del programa de construcción de barcos grandes fue desplazado, mientras que se priorizó la finalización de barcos más pequeños. A pesar del objetivo de crear una marina igual a cualquier marina europea, al final de la guerra, la flota de Estados Unidos era la tercera más grande del mundo y estaba muy por detrás de la Armada Real Británica. Además, después de la Gran Guerra, Vicente descubrió que no era un momento particularmente popular para abogar por un mayor gasto en defensa en Estados Unidos. Estados Unidos se inclinó hacia el aislacionismo y la austeridad en tiempos de paz. El gasto en defensa en los años 20 promedió solo entre 1 y 2% del PIB. Aunque las asignaciones navales habían aumentado durante la guerra, el país redujo rápidamente sus fuerzas. Al final de la guerra, la Marina de los Estados Unidos contaba con 33 acorazados. Para 1925, el número se había reducido a 18. Los cruceros también fueron reducidos, de 27 en 1920 a 18 en 1925. La Ley de Asignaciones Navales de 1920, aprobada en julio de 1919, recortó el presupuesto del año anterior de más de 600 millones a aproximadamente 425 millones y bloqueó activamente la construcción de nuevos barcos, redirigiendo los fondos para terminar destructores y embarcaciones más pequeñas. El personal alistado se desplomó desde los picos de cientos de miles en tiempos de guerra hasta un límite permanentemente fijado de alrededor de 100.000 a 120.000 hombres. Sin embargo, hubo un aspecto muy positivo para la Marina, incluso en tiempos de austeridad. Y como explica el Comando de Historia y Patrimonio Naval de los Estados Unidos, la década de los años 20 fue una época de crecimiento para la aviación naval. La rama aérea aumentó de manera constante en tamaño y fuerza, mientras mejoraba su posición administrativa y operativa dentro de la Marina. Los pequeños destacamentos aéreos en cada flota demostraron ser efectivos durante las operaciones en el mar. Al final de la década, 3 portaaviones navegaban en plena operación. Los escuadrones de patrulla realizaban funciones de reconocimiento, y los comandantes asignaban regularmente aviones a los acorazados y cruceros. Cabe destacar que la ley de 1920 proporcionó fondos para la conversión del carbonero Júpiter en el primer portaaviones de la Marina, el USS Langley.
Vincent era un legislador novato, recién nombrado en el comité cuando se aprobó la Ley de Asignaciones de 1920 en 1919, pero pronto asumió un papel de liderazgo. El demócrata de Tennessee, Lemuel Phillips Paget, descrito como una enciclopedia ambulante de todo lo relacionado con la Marina, había sido presidente del comité de 1911 a 1919 y fue miembro de mayor rango después de que los republicanos obtuvieran la mayoría en la Cámara en 1920. Pero Paget falleció en 1922. Los demócratas lograron avances sustanciales en las elecciones de 1922, aunque los republicanos mantuvieron la mayoría. Pero para 1923, todos los miembros demócratas más veteranos del Comité de Asuntos Navales ya no estaban en el cargo, dejando a Vincent como el miembro demócrata de mayor antigüedad. Pero Estados Unidos ya había aceptado el tratado que limitaría aún más el crecimiento de la Marina. El Tratado Naval de Washington de 1922 tenía la intención de prevenir una carrera armamentista naval. Estados Unidos, junto con Gran Bretaña, recibió un límite mayor que otras naciones para tener en cuenta el hecho de que necesitábamos defender costas tanto en el Atlántico como en el Pacífico. La proporción de tonelaje de buques capitales entre Estados Unidos, Reino Unido y Japón era de 5 a 3. Sin embargo, Cook señala que Vincent protestó diciendo que Estados Unidos, a diferencia de las otras potencias, ni siquiera había construido su marina hasta el nivel autorizado por estos tratados. En 1925, Vinson fue nombrado por el presidente Coolidge para el Comité Morrow. Presidido por el banquero de Wall Street y aliado de Coolidge, Dwight Morrow, el propósito de la Junta era investigar el estado de la aviación en Estados Unidos y presentar un informe. Vinson fue el único demócrata nombrado para el comité, representando al Comité de Asuntos Navales de la Cámara de Representantes. Entre sus preocupaciones estaban las críticas y sugerencias del general del ejército Billy Mitchell, quien propuso que toda la aviación militar se consolidara bajo una rama separada. Las recomendaciones de la Junta rechazaron la idea de una fuerza aérea separada, optando en su lugar por mantener la aviación integrada directamente dentro del ejército y la marina, una decisión que fue fundamental para el crecimiento de las operaciones basadas en portaaviones. A pesar de ser el único demócrata en el comité, Thompson señala que, reconociendo su experiencia y aptitud para asuntos militares, el comité eligió a Vincent para redactar muchas de las principales recomendaciones de la Junta. Como demócrata del New Deal, Vincent apoyó la expansión de la Marina cuando había poco entusiasmo por el gasto militar, y a pesar de que su distrito en el centro de Georgia no tenía nada que ganar con los contratos navales. Logan Nye escribe en un artículo de 2020 en el sitio web We Are the Mighty. Luchó durante años contra 3 presidentes, incluyendo a Warren Harding, Calvin Coolidge y Herbert Hoover. Sin embargo, la oposición no solo venía de las administraciones. En su tesis galardonada con el premio Harvey M. Applebaum, en 2024, Henry Carroll, de la Universidad de Yale, explicó que el pacifismo del público llevó a años de decadencia militar, dejando a la Marina de los Estados Unidos necesitada de muchas mejoras. Aún así, señala que, a pesar de estos desafíos políticos, la Marina pudo estar a la altura del reto en la década de 1930, desde el año fiscal 1932 hasta el año fiscal 1939. La Marina crecería de una fuerza de 114 buques de superficie y 55 submarinos a 200, 42 buques y 125 submarinos con otros 105 buques de combate en construcción. Vincent sería fundamental para este crecimiento. Después de las elecciones de 1930, los demócratas obtuvieron la mayoría en la Cámara. Vinson se convirtió en el presidente del Comité de Asuntos Navales. Permanecería como presidente durante los siguientes 16 años. En 1932, su amigo Franklin Roosevelt fue elegido presidente. Pero el camino para revivir la Marina aún no era sencillo. Carroll señala que Roosevelt había hecho campaña siendo tan poco internacionalista como sus predecesores republicanos. Franklin Roosevelt tuvo que trabajar con muchos acérrimos antiinternacionalistas en el Senado para lograr sus principales prioridades legislativas internas. Carroll explica que, como resultado, Franklin Roosevelt era extremadamente reacio a parecer un militarista y arriesgarse a perder apoyo. Un elemento clave en el plan para revivir tanto la Marina como la construcción naval nacional fue incluir la construcción de barcos navales como obras públicas, incluidas en la Ley Nacional de Recuperación Industrial de 1934. Esto fue lo que permitió la financiación que eventualmente construiría la flota que ganaría la Segunda Guerra Mundial. Pero Carroll señala, sin embargo, la idea de clasificar la construcción naval como obras públicas no se originó en la administración de Franklin D. Roosevelt. A pesar del gran interés de Franklin D. Roosevelt en los asuntos navales y su creencia de que Estados Unidos necesitaba una defensa nacional fuerte,
La inclusión de las palabras clave, buques y aeronaves, escritas en la NIRA como obras públicas, se originó en el Comité de Asuntos Navales de la Cámara de Representantes. Carroll escribe: el principal defensor legislativo de la financiación de obras públicas para la Marina fue el representante Carl Vinson, presidente del Comité de Asuntos Navales de la Cámara de Representantes y un defensor de larga data del gasto naval. Incluir la construcción naval como obras públicas en la NIRA, así como en la Ley de Economía de 1934 y la Ley de Crédito de 1934, fue fundamental para la financiación. Vincent fue el impulsor legislativo detrás de esa inclusión. Un legislador hábil, mientras que los militares lo llamaban el almirante debido a su apoyo a la Marina, sus compañeros congresistas lo llamaban el zorro del pantano por su habilidad para impulsar leyes con éxito. En los primeros 9 años de su presidencia, la Cámara solo rechazó un proyecto de ley que él patrocinó. Una ley clave fue la Ley de Asignaciones Navales de 1934. La ley autorizó a la Marina a expandirse considerablemente para cumplir con los límites del tratado y reemplazar los barcos envejecidos. La ley era comúnmente llamada la Ley Vinson. Utilizando $237 millones del NIRA, la Marina inmediatamente otorgó contratos para 20 destructores, 4 submarinos y 4 cruceros ligeros. A esto le siguieron las leyes navales de 1938 y 1940, popularmente llamadas la Segunda Ley Vinson y la Tercera Ley Vinson. Estas fueron la génesis de la moderna flota de 2 océanos, que ya estaba en construcción cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. La ley de 1940 también fue llamada la Ley de la Marina de 2 océanos. De hecho, Vinson es frecuentemente llamado el padre de la Marina de 2 océanos. El periodo vio una enorme expansión no solo de buques capitales como los portaaviones USS Ranger, USS Yorktown, USS Enterprise y la excelente clase Essex, sino también de los acorazados de las clases North Carolina, South Dakota y Iowa. Además, estas leyes autorizaron cientos de cruceros, destructores, lanchas torpederas y barcos auxiliares. Vincent primero vio la expansión naval como la mejor esperanza para prevenir la guerra, y después como una preparación para una guerra que la nación veía cada vez más como inevitable. Más tarde, cuando el Comité Naval se fusionó con el Comité de Asuntos Militares, Vincent se desempeñó como presidente o miembro de mayor rango de la minoría en ese comité hasta su retiro en 1965. Ayudó a guiar a la Marina hacia la era nuclear. Rechazó cargos más altos, argumentando que podía ser más efectivo donde estaba. Cole escribe: cuando se rumoraba que era considerado para ser nombrado secretario de Defensa, su rechazo habitual era: prefiero dirigir el Pentágono desde aquí arriba. Después de servir 50 años y un mes, se retiró tranquilamente en enero de 1965. Y para ser justos, Carl Vinson no fue la única persona que abogaba por el crecimiento de la Marina en ese momento, y la Marina nunca podría haber crecido si no fuera por el apoyo de otros miembros del Congreso, la Casa Blanca, la Marina y la industria. Y algunas personas podrían argumentar que el gasto militar hace que la guerra sea más probable, que el hecho de que él guiara a la Marina durante su crecimiento pudo haber hecho que la guerra fuera esencialmente inevitable, y esas son preguntas válidas. Pero la historia es la historia, y lo que realmente sucedió fue que este congresista de Georgia fue más responsable que cualquier otra persona de crear la flota que ganó la Segunda Guerra Mundial. En 1964, el presidente Lyndon B. Johnson le otorgó a Carl Vinson la Medalla Presidencial de la Libertad. En 1974, el presidente Richard Nixon honró a Carl Vinson al nombrar al tercer portaaviones nuclear del país, el USS Carl Vinson. El Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Georgia fue renombrado como el Instituto Carl Vinson de Gobierno en 1983. Su apoyo a la Marina incluyó el respaldo a la investigación en la Antártida, y el macizo Vinson, de 16.500 pies, la cumbre más alta de la Antártida, lleva su nombre. El hombre que fue llamado el padre de la Marina de 2 océanos, quien sirvió en el Congreso bajo 8 presidentes de Estados Unidos, falleció en 1981 a la edad de 97 años. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de History Guy, y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir History Guy con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a History Guy como miembro en YouTube, como patrocinador En nuestro comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de History Guy en Cameo.